Ella fue criada para obedecer. Él vivía para vengarse. Pero cuando sus mundos chocaron, el deseo fue más fuerte que el destino. ¿Hasta dónde llegarías? Por un amor prohibido. Si esta historia ya tocó tu piel, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo nos inspira a seguir contando historias que arden, como esta. El sonido de los tacones de Regina resonaba en los pasillos de mármol del antiguo caserón de los de la Vega. La joven, envuelta en un vestido de encaje perla que delineaba su silueta con elegancia, caminaba con la compostura que se le había enseñado desde niña. Cada paso era una afirmación de su destino, uno que había sido sellado sin su consentimiento. Desde que tenía memoria, Regina supo que algún día se casaría con Emiliano Ferrer, heredero de una de las fortunas más poderosas del país. Su madre le repetía constantemente que el amor era un lujo para los pobres y que ella había nacido para garantizar alianzas, no para seguir caprichos del corazón. Aquella noche, en la fiesta organizada por su compromiso oficial, Regina sonreía ante los invitados, pero su alma gritaba en silencio. No era miedo lo que sentía, era vacío. Un abismo que ningún diamante, ningún apellido y ningún vestido podía llenar. Fue entonces cuando lo vio. Apoyado contra una de las columnas del jardín interior, un hombre de mirada oscura la observaba con una intensidad que le heló la sangre. No llevaba smoking, ni parecía parte de aquel círculo de élite, pero había algo en su presencia que lo hacía imposible de ignorar. Alto, moreno, con barba descuidada y labios que sugerían pecado, Gael Moreira era un extraño entre los elegantes, pero su magnetismo era brutal. Regina intentó apartar la mirada, pero él no se lo permitió. Caminó hacia ella con paso seguro, cruzando la pista de baile sin pedir permiso, y cuando estuvo frente a ella, le susurró: «No deberías estar aquí. No así». Esa frase, dicha con un acento extranjero y voz grave, desató en Regina algo que jamás había sentido. Su corazón latía como si quisiera escapar de su pecho. Nadie jamás había osado hablarle así. Nadie la había mirado como si viera algo más que un trofeo bien vestido. Ese fue el instante en que su destino comenzó a desmoronarse, aunque ella aún no lo supiera. Durante el resto de la noche, la presencia de Gael la persiguió como un perfume embriagante. Intentó ignorarlo, centrarse en Emiliano, en las conversaciones superficiales, en las sonrisas hipócritas, pero no pudo. Algo dentro de ella, algo salvaje y dormido durante años, comenzaba a despertar. Cuando escapó al balcón para tomar aire, él ya estaba allí, esperándola. «¿Quién eres?», preguntó Regina, sin poder ocultar la ansiedad en su voz. «Alguien que te conoce mejor de lo que imaginas», respondió él. La intriga se mezcló con un deseo incontrolable, y antes de que pudiera reaccionar, sus labios se encontraron. Fue un beso prohibido, urgente, un crimen contra todo lo que había creído correcto. Cuando se separaron, Gael le susurró al oído: «Esto es solo el principio». Y tenía razón. A partir de esa noche, la vida de Regina ya no le pertenecía. Sin saberlo, había sido atrapada en un juego peligroso donde pasión, venganza y sangre se entrelazarían de forma irreversible. Los días siguientes transcurrieron como una danza silenciosa entre la cordura y el deseo. Regina intentaba sumergirse en la rutina de compromisos sociales, preparativos de boda y reuniones familiares, pero su mente vagaba constantemente hacia aquel balcón, hacia el roce de los labios de Gael y el fuego que había despertado en ella. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había conseguido infiltrarse en un evento tan exclusivo? Mandó a su doncella a investigar discretamente, pero todo resultó un enigma. Nadie lo conocía, no figuraba en la lista de invitados y ningún miembro del servicio lo había visto entrar ni salir. Regina empezaba a dudar de su propia memoria, como si lo hubiera imaginado en medio de una fantasía desesperada. Pero entonces, una nota apareció entre los pliegues de su abrigo
escrita con tinta negra y caligrafía firme. Nos volveremos a ver, princesa. Su cuerpo reaccionó como si un rayo la hubiera atravesado. No era un sueño. Él existía y la buscaba. El encuentro no tardó en repetirse. Una tarde, mientras salía de la biblioteca de la universidad, donde daba conferencias ocasionales de arte barroco, Regina lo encontró esperándola al lado de su coche, apoyado con desenfado, con esa mirada que desnudaba su alma sin pedir permiso. «¿Qué quieres de mí?», exigió con una mezcla de rabia y excitación. «Quiero que veas la verdad», respondió él, extendiéndole una carpeta. Dentro había fotografías de su padre en reuniones clandestinas, documentos firmados con sobornos, propiedades ocultas en paraísos fiscales. El mundo de Regina tembló bajo sus pies. Todo lo que había defendido, todo lo que creía justo, era una mentira. «¿Por qué me muestras esto?», murmuró ella, atónita. «Porque eres parte del juego, aunque aún no lo sepas, y porque necesito que elijas». Gael no explicó más. Se alejó como un espectro, dejando atrás el caos en el que acababa de sumergirla. Esa noche, Regina no durmió. Cada imagen, cada palabra, la arrastraba más y más hacia un abismo que, inexplicablemente, también le daba vida. El vínculo entre ellos se volvió inevitable. Gael reaparecía en los momentos menos esperados. En el invernadero donde Regina cuidaba sus orquídeas, en el teatro donde iba con su madre, incluso en la misa del domingo, entre la multitud. Cada encuentro era una chispa que encendía una hoguera imposible de apagar. Y aunque sabía que todo en él era peligro, Regina no podía mantenerse alejada. Mientras tanto, Emiliano comenzaba a notar su distancia. «Estás diferente», le dijo una noche, mientras cenaban en el club de campo. Ella negó con una sonrisa vacía, pero por dentro, su alma gritaba. Estaba dividida. Por un lado, el deber, la familia, la seguridad. Por otro, una pasión que amenazaba con consumirla. Un triángulo que se estreitaba a cada suspiro. Y lo que Regina aún no comprendía era que Gael no solo quería su cuerpo, ni su amor. Quería justicia, venganza, y ella era la clave. La tormenta llegó sin aviso. No en el cielo, sino en el alma de Regina. Cada día que pasaba al lado de Emiliano la asfixiaba más. Sus palabras eran cordiales, sus gestos amables, pero no había amor. Solo deber. Una rutina decorada con lujo y pretensiones. Cuando lo miraba, sentía culpa, pero también un fastidio creciente, porque en su mente, en su piel, solo habitaba Gael, aquel hombre al que no podía entender del todo, pero que ya se había vuelto imposible de ignorar. A escondidas, lo buscaba con los ojos en cada esquina, y cuando no lo veía, lo sentía en su respiración. Lo más perturbador no era el deseo, era el hambre de verdad. Regina no podía seguir fingiendo, así que, un anochecer, se escapó de la mansión con un pretexto cualquiera. Tomó un taxi al centro y caminó entre las sombras hasta un antiguo taller de restauración abandonado. Allí lo encontró. Gael estaba esperándola como si hubiera leído su pensamiento. Sin palabras. Se fundieron en un beso que fue más que piel. Fue una declaración muda de guerra contra todo lo establecido. Esa noche no hubo preguntas ni promesas, solo caricias urgentes, suspiros temblorosos y un silencio que gritaba más que cualquier discurso. La piel de Gael ardía contra la de Regina, como si llevara años esperando por ella. Entre sus brazos se sintió viva, completa, rota y fuerte al mismo tiempo. Fue una entrega total, una traición dulce a su linaje, un acto de rebelión que no necesitaba justificación. Cuando amaneció, él no durmió. La observaba en silencio con un gesto sombrío. «No puedo seguir con esto sin que sepas quién soy», dijo al fin, con una voz grave cargada de peso. Y entonces le confesó.
Su padre había sido arruinado por la familia de la Vega. Acusado injustamente de fraude, había perdido todo. Su madre, incapaz de soportar la vergüenza, se había quitado la vida. Tu padre firmó esa sentencia, y yo juré que les haría pagar. Las palabras lo atravesaban a él tanto como a ella. Regina sintió cómo su mundo se partía en dos. El hombre al que amaba había nacido de una promesa de venganza. Regina regresó a casa sin saber quién era. La mujer que salió de esa habitación ya no era la misma que obedecía órdenes con los labios apretados. Ahora conocía la verdad, y aún así lo deseaba. Amaba al enemigo de su sangre. Durante los días siguientes, evitó a Emiliano, fingió migrañas, canceló compromisos, pero su madre pronto sospechó. ¿Hay alguien más?, preguntó con frialdad mientras tomaban té en el salón dorado de la mansión. Regina no respondió, pero su silencio fue suficiente. No puedes arruinar todo por un capricho, Regina. Nos costó generaciones construir este nombre. La amenaza en su voz era clara. Pero Regina ya no temía. Sabía que el castigo estaba cerca. Sabía que estaba eligiendo el abismo. Y aún así, caminaba hacia él con los ojos abiertos. Gael se había vuelto su pecado y su única verdad. Regina comenzó a desaparecer, poco a poco, de la vida que le habían impuesto. Ya no asistía a los compromisos sociales con el mismo entusiasmo fingido, ni respondía con rapidez a las llamadas de Emiliano. Su mente estaba tomada por los secretos que había descubierto, y su cuerpo, por las huellas que Gael dejaba en su piel cada vez que se encontraban a escondidas. Era como vivir dos vidas: la mujer perfecta ante los ojos del mundo, y la amante de un hombre marcado por la oscuridad. El conflicto la consumía. Sabía que no podía seguir así, pero tampoco podía renunciar. Lo que sentía por Gael no era una aventura ni una locura pasajera. Era algo que la rompía y reconstruía al mismo tiempo. Emiliano, cada vez más inquieto, empezó a seguir sus movimientos. Contrató un investigador privado, y lo que descubrió lo dejó en silencio. Las fotos de Regina entrando al taller con Gael, las imágenes de los besos robados y de las noches compartidas se convirtieron en el estopín de su ira silenciosa. Pero Emiliano no confrontó de inmediato. Sabía que la venganza, igual que el poder, se sirve mejor en frío. Al mismo tiempo, Gael comenzaba a transformarse. Lo que inició como una estrategia, una jugada fría para herir donde más dolía a los de la Vega, estaba desmoronándose. Había planeado seducir a Regina para humillar a su padre, para usarla como una pieza en su tablero. Pero desde el primer beso, algo cambió. Regina no era una víctima más del sistema que odiaba. Era fuego, era verdad, era luz en medio del caos. Se encontró a sí mismo protegiéndola de su propio plan. Empezó a borrar rastros, a desviar la atención de su verdadera identidad, incluso a considerar abandonar su misión de venganza. Pero el pasado no se deja enterrar con facilidad. Un antiguo amigo de su padre, un abogado que aún guardaba rencor, lo confrontó. ¿Te olvidaste de lo que juraste? ¿Ahora duermes con la hija del verdugo? Gael no supo responder. Porque el amor, esa cosa frágil y poderosa, lo había golpeado donde más dolía. Por primera vez en años dudaba, y en esa duda se hacía vulnerable. La tensión llegó al límite cuando Regina fue confrontada por Emiliano. En un desayuno silencioso, él colocó las fotos sobre la mesa, una a una, como si fueran cuchillas. ¿Esto es lo que eres ahora?, preguntó sin levantar la voz. Ella no lloró. No pidió perdón. Solo sostuvo su mirada. Esto es lo que siempre fui. Solo que ahora me permito vivirlo. Emiliano la observó con una mezcla de desprecio y fascinación. Sabes que esto no se queda entre nosotros. Hay consecuencias, Regina, y no seré yo quien te castigue. Será tu nombre, tu sangre, tu legado. A partir de ese momento, el silencio en la mansión se volvió más espeso.
Su madre dejó de hablarle. Su padre apenas la miraba. Era como si estuviera muerta para ellos. Pero Regina, por primera vez, se sentía viva. No era más la marioneta de la familia, ni la novia trofeo de un hombre sin alma. Era una mujer que había elegido amar, aun si ese amor era una herida abierta. Lo que no sabía era que, o peor ainda, estaba por vir. Regina se refugiaba en los brazos de Gael como si fueran el único lugar del mundo donde podía respirar. Cada encuentro entre ellos se volvía más desesperado, más urgente, como si supieran que el tiempo se agotaba. En aquella noche, bajo la lluvia, se besaron en el tejado de un viejo hotel abandonado en las afueras de la ciudad, mojados, temblando, riendo entre lágrimas. Allí, Gael le prometió que la sacaría de todo. Nos iremos lejos, cambiaremos de nombre, de vida. Nadie nos encontrará. Y por un instante, Regina creyó que era posible. Quiso creer, pero al regresar a mansión, encontró a Asmalas de viaje esperándola en la entrada. Su madre, fría como hielo, la miró con asco. Tienes hasta el amanecer para desaparecer. Y no vuelvas. No eres mi hija. Fue expulsada como una traidora, sem un centavo, sem apoio, apenas com a roupa do corpo y a vergonha estampada no rosto. Pero no había miedo en su mirada, solo una calma extraña, como quien finalmente rompe las cadenas, y fue a Gael, porque ya no le quedaba nada, excepto él. Sin embargo, cuando llegó al taller, Gael no estaba. Todo había sido revuelto, como si alguien hubiera entrado buscando algo. Papeles por el suelo, muebles destrozados y rastros de sangre en el marco da porta. El corazón de Regina se paralizó. Buscó en hospitales, en estaciones, en cada rincón que conocía, pero fue en vano. Desapareció, como si la tierra se lo hubiera tragado. Durante días vivió entre la desesperación y la culpa. ¿Y si lo habían descubierto? ¿Y si su padre o Emiliano habían hecho algo? En un impulso de locura, enfrentó a Emiliano en su oficina, irrumpiendo sin avisar, gritando su nombre. Él, sereno, apenas levantó la vista de sus papeles. ¿Buscas a tu amante? Tal vez aprendió que jugar con fuego quema, o tal vez entendió que tú no vales la pena. La rabia la cegó. Le arrojó una copa de cristal, que se estrelló contra la pared. Pero él ni se inmutó. Sabía que había ganado esa batalla, porque con Gael fuera del mapa, Regina estaba sola. Otra vez. Los días se convirtieron en semanas. Regina alquiló una pequeña habitación en un barrio lejos del lujo, trabajó en una floristería para sobrevivir, y cada noche miraba el celular esperando una señal de vida. La ciudad era otra sin él. El mundo era otro. Pero el amor que le tenía no se apagaba. Una madrugada, al volver del trabajo, encontró un sobre bajo su puerta. Dentro, una fotografía. Ella y Gael, abrazados frente al mar. En el reverso, una dirección escrita a mano. Corrió sin pensar. El lugar era una casa simple, escondida entre los árboles de una colina. Cuando la puerta se abrió, sus ojos se llenaron de lágrimas. Gael estaba vivo, herido, pero vivo. Lo siento. Intenté alejarme para protegerte, murmuró con la voz rota. Se abrazaron con fuerza. Pero mientras se fundían en ese reencuentro, una sombra los observaba a la distancia. Emiliano, con los puños cerrados y los ojos incendiados de furia, porque ahora ya no era solo orgullo, era guerra. Las semanas que siguieron al reencuentro fueron un oasis dentro del caos. Regina y Gael, escondidos en la colina, vivían cada día como si el mundo exterior no existiera. Él sanaba poco a poco, física y emocionalmente, y ella, por primera vez, sentía que pertenecía a algo real. Entre las paredes de aquella casa modesta, cocinaban juntos,
leían, hacían el amor sin prisa ni culpa. Pero la calma era apenas una pausa antes del huracán. Gael no hablaba mucho de lo que había sucedido aquella noche en el taller, pero Regina intuía que no había sido un simple asalto. La forma en que revisaba cada sombra, como si esperara un ataque en cualquier momento, lo delataba. ¿Por qué no vamos a la policía?, preguntó una noche. Porque los hombres de tu padre están en todas partes, respondió él. El apellido de la Vega aún tenía poder suficiente para silenciar bocas e influenciar autoridades. Y Regina comprendió que el enemigo no era solo su pasado, era el sistema que lo sostenía. Fue entonces cuando recibieron la primera amenaza. Una caja sin remitente, dejada en la puerta al amanecer. Dentro, un pañuelo manchado de sangre y una nota. Esto es solo el comienzo. Gael palideció al verla. Regina tembló, pero no por miedo, por furia. No van a asustarme, ya no, dijo, con voz firme. Decidieron que ya no podían vivir escondidos. Necesitaban respuestas, y para eso, Regina debía volver al lugar donde todo comenzó. Fingió reconciliarse con su madre, se infiltró de nuevo en la mansión como si buscara perdón. Pero en realidad, buscaba pruebas. En los archivos del despacho de su padre, encontró contratos adulterados, transacciones ocultas y nombres que no conocía. Gael, desde lejos, la guiaba. Se comunicaban por mensajes codificados, evitando cualquier rastro digital. Cada noche, ella volvía a la colina con más documentos, con más piezas del rompecabezas, hasta que encontraron lo que buscaban, una transferencia directa entre su padre y un juez, fechada 2 días antes de la condena del padre de Gael. Era la prueba que necesitaban, pero alguien más lo supo también. Una noche, al volver a la casa escondida, Regina encontró la puerta abierta. Todo estaba revuelto. Las paredes marcadas con pintura roja. Él pagará. Tú también. Gael no estaba. Gritó su nombre. Lo buscó entre los árboles, por la carretera, en cada rincón, hasta que un número desconocido la llamó. Si quieres volver a verlo con vida, entrega los documentos. Tienes 24 horas. La voz era distorsionada, pero el mensaje era claro. Regina sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. Ahora no se trataba solo de amor. Se trataba de salvarlo, de enfrentarse a su propia sangre. Tomó los papeles, los escondió bajo su ropa y condujo sola hacia el lugar indicado en la llamada. Un galpón abandonado en la zona industrial. El aire estaba cargado de amenaza. Y mientras se adentraba en la oscuridad, una certeza la acompañaba. Esa noche, todo cambiaría, para siempre. El galpón era un esqueleto metálico devorado por el óxido y el tiempo. Las lámparas colgaban como guillotinas y el silencio pesaba más que el aire. Regina avanzó con los pasos tensos, sintiendo cada latido como una amenaza dentro del pecho. Sostenía los documentos contra su cuerpo, pero no temía perderlos. Temía perder a Gael. Al fondo, una silueta se recortaba contra la luz tenue de un farol encendido. Era Emiliano. Vestía de negro, sin rastro de aquella elegancia medida de siempre. Tenía los ojos inyectados en rabia, pero no alzó la voz. ¿Esto es lo que elegiste? ¿Un traidor, un delincuente, un enemigo de tu apellido? Regina no respondió, solo lo miró con firmeza y lanzó los papeles al suelo entre ellos. Aquí está lo que tanto temes. La verdad, ¿ahora lo vas a matar? Emiliano sonrió con una mueca amarga. La verdad es una herramienta, y tú ya no tienes valor. Sin el apellido que cargas. Señaló hacia el lado. Gael estaba allí, amarrado a una columna, con el rostro golpeado, pero vivo. Y al verla, sus ojos se iluminaron. Regina corrió hacia él, pero 2 hombres la detuvieron con brutalidad. La habían subestimado. Regina se liberó con una furia que nunca había sentido. Gritó, pateó, mordió. Se deshizo de uno de los guardias con un golpe de adrenalina pura y corrió hacia Gael, rompiendo el silencio con un alarido de rabia y amor.
Emiliano, fuera de sí, tomó una pistola de su cinturón. ¡Basta!, gritó, apuntando directo a Gael. «Si das un paso más, lo mato». Regina se detuvo en seco. El mundo pareció congelarse en un solo segundo. Miró a Emiliano, luego a Gael, que apenas podía mantenerse en pie, y entonces habló. «Hazlo, mátalo, pero también mátame a mí, porque sin él yo no soy nada». Esa declaración desarmó a Emiliano más que cualquier arma. Su mano tembló. El odio se mezcló con la humillación. «¿Tampoco vales, Regina?», murmuró, con los ojos vacíos. Ella no bajó la mirada. «No valgo para ti, pero para él, soy todo». Emiliano bajó lentamente la pistola, en un gesto de derrota envenenada, y se marchó sin decir palabra. El silencio volvió. Pero ya no era una amenaza, era un alivio. Horas después, bajo las primeras luces del amanecer, Gael y Regina abandonaron el galpón, heridos, agotados, pero libres. Los documentos fueron entregados a una periodista de confianza, que los publicó al día siguiente en la portada de todos los medios. El escándalo cayó como un relámpago sobre los de La Vega. Arrestos, investigaciones, vergüenza pública. La familia que había construido su imperio sobre mentiras comenzaba a derrumbarse. Regina no celebró, no sonrió, solo se tomó de la mano de Gael y miró hacia adelante. Ya no había mansiones, ni promesas rotas, ni alianzas políticas, solo ellos. Y aunque el mundo nunca les perdonara el amor que se eligieron, sabían que habían vencido, no al poder, no a la sociedad, sino a sí mismos. Habían elegido amar, incluso cuando todo gritaba que era pecado, y en esa pasión habían encontrado la única verdad que importaba. El eco del escándalo se expandió como un incendio imposible de contener. En cuestión de días, los noticiarios, las redes sociales y los periódicos estaban inundados con el apellido de La Vega manchado de corrupción. La justicia, presionada por la opinión pública, actuó con rapidez. El padre de Regina fue detenido por fraude, lavado de dinero y manipulación judicial. Su madre, que siempre se escudó detrás de apariencias y discursos, desapareció de la vida pública, refugiándose en una propiedad fuera del país. Emiliano no enfrentó cargos formales, pero fue apartado de su cargo en la empresa familiar y perdió su posición de prestigio. A pesar de todo, nunca buscó redención. Se tornó una sombra, un espectro que vagaba en silencio por la ciudad, arrastrando su orgullo herido. Regina lo sabía. Sabía que él no había desaparecido del todo, que seguía observando desde algún rincón. Pero no tenía miedo, porque ahora, finalmente, era dueña de su propia historia. No una heredera obediente, no una víctima, sino una mujer que había enfrentado su linaje y elegido arder para renacer. Mientras tanto, la vida junto a Gael comenzaba a encontrar un ritmo más tranquilo. Ya no necesitaban esconderse ni susurrar planes entre paredes sucias. Vivían en un apartamento sencillo, lleno de libros, plantas y fotografías. Gael volvió a trabajar como restaurador de arte, y Regina, sin el peso de un apellido ni el corsé de una familia impuesta, comenzó a dar clases de historia en una escuela local. A veces, mientras preparaban café o escuchaban música vieja en la cocina, se miraban y sonreían con una mezcla de incredulidad y gratitud, porque después de tanto dolor, habían llegado a un lugar donde podían respirar sin miedo. Sin embargo, la herida de todo lo vivido seguía ahí. Gael tenía pesadillas, y Regina se despertaba en mitad de la noche temblando, recordando el sonido del disparo que no llegó. Se abrazaban sin decir palabra. Sabían que el pasado no desaparece, pero también sabían que ya no los controlaba. El amor, ese que nació del caos, ahora los salvaba cada día. Un día, sin previo aviso, una carta llegó a su puerta, sin remitente, escrita con pluma negra, en una caligrafía demasiado familiar.
Aún no terminó. Lo que destruyeron se reconstruye. El silencio no es olvido. Regina leyó la nota 3 veces, sintiendo un escalofrío que le recorrió la espalda. No había firma, pero sabía quién la enviaba. Emiliano. Gael la tomó de la mano con expresión firme. No vamos a huir, no otra vez. Y ella asintió. Habían vencido muchas batallas, pero la guerra no siempre termina con el primer disparo. Ahora, ya no luchaban solo por ellos, sino por no permitir que el pasado contaminara su futuro. Colocaron la nota en una caja, junto con los recortes de periódico, las fotos y los documentos, y la sellaron. «Esto es nuestra historia, no nuestra condena», dijo Regina cerrando la tapa. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente al amor que habían rescatado de las ruinas. Pero dentro de ellos, algo seguía latiendo con fuerza, la certeza de que, a pesar de todo, el pecado había valido la pasión. El paso del tiempo trajo calma, pero también nuevas preguntas. Aunque Regina y Gael intentaban reconstruir su vida en medio de una aparente normalidad, la sombra de Emiliano comenzaba a alargarse de nuevo. La carta había sido solo el inicio. Empezaron a notar pequeños detalles. Una moto estacionada por días frente al edificio, llamadas sin respuesta en la madrugada. Alguien siguiendo a Regina cuando salía del trabajo. No había pruebas concretas, pero el instinto de Gael se agudizaba con cada señal. «Él no va a detenerse», decía en voz baja, mientras acariciaba distraídamente una cicatriz en su mejilla. Regina intentaba tranquilizarlo, convencida de que era solo paranoia, de que nadie se atrevería a atacarlos de nuevo después de la exposición mediática. Pero su corazón también latía con una inquietud que no podía ignorar. ¿Y si el silencio de Emiliano era apenas a calm before the storm? El mismo hombre que un día sostuvo una pistola frente a ellos no era alguien que se resignaba fácilmente a perder. Una tarde, al regresar del supermercado, Regina encontró la puerta del apartamento entreabierta. Su cuerpo se tensó al instante. Entró con el corazón desbocado, temiendo lo peor. Pero no encontró a nadie. Solo una rosa negra sobre la mesa, fresca, recién colocada. Y junto a ella, una fotografía de su infancia. Regina con su padre, sonriendo frente a la mansión de los de la Vega. Al dorso, escrito con tinta dorada, «La sangre siempre llama». Gael llegó minutos después y, al ver la escena, perdió el control. «¡Esto no es un juego!», gritó, arrojando la rosa contra la pared. Por primera vez en mucho tiempo, discutieron. Regina no quería vivir escondida ni con miedo. Gael, por su parte, quería protegerla a cualquier precio, incluso si eso significaba irse lejos, empezar de cero en otro país. ¿Y si nos encuentran allá también? ¿Vamos a huir para siempre?, preguntó ella con lágrimas en los ojos. El silencio de Gael fue la respuesta. La verdad era que no había un lugar seguro cuando el enemigo conocía tu alma. Esa noche, Regina se encerró en el pequeño estudio del departamento y sacó de la caja sellada todos los recortes, pruebas y fotografías del caso contra su familia. Una por una, repasó cada pieza como si pudiera encontrar alguna pista que hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando vio un nombre que le encendió una alarma. Darío Lombardi. Un juez jubilado que había facilitado la liberación de varios empresarios corruptos, incluido uno vinculado a los Ferrer. Lo que no sabía era que Darío era tío de Emiliano, y que todo el juicio contra el padre de Gael había sido manipulado desde antes de comenzar. Todo estuvo conectado desde el principio, murmuró. Era un círculo cerrado, y la caída de su padre apenas había rozado la superficie. Había mucho más por detrás. Regina supo entonces que la única forma de terminar con todo no era esconderse, ni callar, ni huir. Era exponerlo todo, hasta las últimas consecuencias, incluso si eso significaba perder a Gael o arriscar la propia vida. Regina sabía que no podía enfrentarse a todo ese sistema sola. Por eso,
Contactó nuevamente a la periodista que había publicado los documentos originales. Su nombre era Camila Ortega, una mujer tenaz, valiente, con un historial de enfrentarse al poder sin pestañear. Cuando le mostró los nuevos archivos y le habló del juez Darío Lombardi, Camila comprendió que lo que habían destapado meses atrás era solo la punta de un iceberg podrido. Lo que tienes en las manos puede derrumbar a media élite del país, dijo con gravedad, pero también advirtió: si lo hacemos, tienes que estar preparada. Esto no será como antes. Esta vez irán directo a ti. Regina no dudó. Ya no le temía a su apellido ni a sus consecuencias. Le temía más a seguir callando. Comenzaron a preparar una segunda publicación, mucho más extensa, con nombres, fechas, transacciones bancarias y conexiones políticas. Todo mientras, en las sombras, Emiliano movía sus piezas. Él también sabía que Regina no se detendría, y que la única forma de detenerla era destruirla desde dentro. Gael notó el cambio. Regina ya no dormía bien. Su mirada era más intensa, su cuerpo más tenso. Una noche, mientras cenaban en silencio, él tomó su mano y la miró a los ojos. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar?, preguntó con voz rota. Regina no apartó la mirada. Hasta donde tenga que llegar. Ya no es solo por nosotros, Gael. Es por todo lo que destruyeron, por tu padre, por la verdad. Él la amaba más que a su propia vida, pero también sabía lo que esa respuesta significaba. Ella no lo eligió a él. Eligió la causa, la justicia, y aunque eso no era un error, dolía. Gael empezó a guardar distancia, sin palabras. Se encerraba en su estudio, evitaba tocarla como antes. Regina lo notó, pero no podía detenerse ahora. La verdad se estaba acercando a un punto sin retorno. Una noche, mientras preparaba su declaración final para el reportaje, encontró una carta de Gael sobre la mesa. No puedo ser la piedra en tu camino. Si vas a pelear esta guerra, hazlo sin cadenas. Yo no soy un mártir. Soy un hombre que te ama. Y por eso me voy. El vacío que quedó fue insoportable. Regina cayó al suelo con la carta en las manos, como si todo el aire hubiera abandonado la habitación. No gritó, no lloró. Solo se quedó en silencio durante horas, mirando la puerta por la que él ya no regresaría, pero no lo detuvo. Sabía que si lo buscaba, él renunciaría a todo por ella, y no podía permitirlo. Amarlo también era dejarlo ir. Días después, el reportaje fue publicado. Estalló como una bomba. Escándalos, arrestos, renuncias. Darío Lombardi fue capturado al intentar huir del país. Emiliano fue citado por la justicia y se declaró inocente frente a las cámaras. Pero su imagen ya estaba arruinada. Regina se volvió un símbolo, la hija que traicionó a su casta por la verdad. Pero no se sentía victoriosa, solo vacía, porque todo lo que había ganado no se comparaba con lo que había perdido. Gael no estaba, y no sabía si algún día volvería. Había elegido el bien mayor, pero su corazón seguía pidiendo por el único pecado que realmente había amado. Regina se convirtió en una figura pública sin buscarlo. Invitaciones a entrevistas, premios por su valentía, homenajes académicos. Pero todo eso le parecía ajeno, como si estuviera observando su vida desde fuera, sin poder tocarla realmente. Las noches eran largas, solitarias, cargadas de recuerdos. Cada rincón del departamento hablaba de Gael. La taza donde él tomaba su café, las notas que dejaba en los libros, el aroma tenue que aún permanecía en las sábanas. Regina no lloraba en público. No dejaba que nadie viera la grieta abierta en su pecho. Pero en la oscuridad, cuando ya no quedaban voces ni aplausos, el silencio era su castigo. Camila Ortega seguía siendo su única aliada cercana. Lograste lo imposible, Regina. Sacaste a la luz lo que nadie se atrevía, le decía. Pero ni siquiera esas palabras aliviaban el peso de su elección. Porque había vencido a los monstruos de su pasado, sí.
pero había sacrificado su único refugio. Y cada día que pasaba sin noticias de Gael, era una herida que no cerraba. Un día cualquiera, mientras caminaba por un mercado de barrio en busca de algo que ni ella misma sabía definir, lo vio. No era una ilusión. Estaba allí, Gael, parado frente a un puesto de libros antiguos, con una barba más crecida, los ojos un poco más cansados. Pero él. Ella se quedó inmóvil, con el corazón paralizado. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo dejó de correr. Gael no dijo nada. Solo se acercó lentamente, como si temiera que cualquier palabra pudiera romper ese momento. ¿Cómo supiste que estaba aquí?, preguntó ella, la voz apenas un susurro. Nunca dejé de saberlo, solo no sabía si podía volver. Regina bajó la mirada. No sé si puedes. No sé si aún hay un lugar para nosotros. Gael tocó su rostro con cuidado. No vine a reclamar espacio, vine a entregarte el mío. Y en ese instante, todo el dolor acumulado, toda la rabia, el orgullo, la culpa, se deshicieron. Se abrazaron sin más. No hubo promesas ni excusas. Solo la certeza de que, incluso rotos, seguían eligiéndose. En los días que siguieron comenzaron de nuevo, sin planes, sin futuro asegurado, pero con la verdad sobre la mesa. Gael le habló de los meses lejos, de los trabajos temporales, de cómo cada ciudad le recordaba a ella. Regina le contó todo, lo que había enfrentado sola, del precio de la verdad, de la soledad disfrazada de victoria. No intentaron borrar el pasado, sino convivir con él. Aprendieron a quererse desde otro lugar, menos impulsivo, más consciente. Empezaron a frecuentar lugares nuevos, a construir rutinas simples, paseos por el parque, cenas caseras, tardes de lectura compartida, nada extraordinario. Pero para ellos, todo eso era un milagro. Habían amado en medio del fuego y ahora, al fin, aprendían a amar también en la paz. El mundo allá afuera seguía girando, con sus escándalos, sus injusticias, sus traiciones. Pero dentro de aquel pequeño apartamento, entre libros, música y silencios compartidos, Regina y Gael escribían a su manera un nuevo final, uno donde la pasión no era castigo, sino redención. La primavera llegó sin anunciarse, como una bendición discreta. Regina despertó una mañana con el canto de los pájaros colándose por la ventana, y al mirar a su lado, vio a Gael dormido, la expresión en paz, el pecho subiendo y bajando, al ritmo de un sueño tranquilo. No necesitaba más que eso. No necesitaba joyas, títulos, ni el peso de un apellido que había perdido su brillo. Solo a él, y a sí misma, libre. En ese nuevo mundo que construían, Regina retomó su vocación. Comenzó a dar talleres de arte e historia en barrios periféricos, enseñando a niños y jóvenes a encontrar su voz en los libros, en los pinceles, en la memoria. Gael, por su parte, restauraba piezas dañadas por el tiempo, como si en cada escultura recompuesta también sanara algo dentro de él. Sus noches eran serenas, sus silencios, cómplices. A veces hablaban de lo que vivieron, otras, simplemente, se miraban con la gratitud de quienes ya habían sobrevivido a sus propios infiernos. No esperaban más tormentas, pero tampoco las temían. Una tarde, mientras organizaban cajas en el pequeño altillo del edificio donde vivían, Regina encontró algo que había olvidado. La rosa negra que Emiliano dejara como advertencia meses atrás. Ya seca, quebradiza, convertida en sombra. La Tain sostuvo un instante, en silencio, antes de dejarla caer en una caja de recuerdos. ¿Crees que alguna vez nos perdonará?, preguntó Gael, sin ironía, solo con esa calma que le nacía de lo vivido. Regina negó despacio. No necesita hacerlo, ni nosotros tampoco. No se trata de perdón, se trata de seguir.
Y lo hacían, cada día, cada gesto. Habían aprendido que amar no era suficiente, que a veces para que el amor sobreviva, hay que quemar puentes, abandonar trincheras, perder batallas, y aún así, resistir. Regina no odiaba a Emiliano. Le dolía, sí, pero su historia con él no era de amor interrumpido, sino de poder disfrazado. Con Gael, en cambio, todo fue riesgo, todo fue elección, y eso lo hacía real. En el aniversario de la publicación que derrumbó el imperio de los de la Vega, Regina y Gael caminaron por la ciudad como si fuera la primera vez. Comieron helado en una plaza, se tomaron fotos con niños curiosos y se sentaron frente al río donde se habían besado a escondidas por primera vez. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él, acariciándole el cabello. Ella lo miró con una sonrisa cansada y verdadera. Me arrepiento de no haberte besado antes. Gael rió. Y la besó de nuevo. No con urgencia, sino con esa ternura que solo nace cuando se ha amado a través del caos. El sol bajaba lento, tiñendo de oro la superficie del agua, y allí, entre el murmullo del río y el aroma del recuerdo, sellaron un pacto sin palabras. No prometieron eternidad ni perfección, solo esto, seguir eligiéndose cada día, incluso cuando doliera. Porque en un mundo donde el pecado y la pasión suelen ser condena, ellos habían logrado convertirlo en destino. Y así termina esta historia. Una historia donde el amor desafió al poder, donde el pecado no fue castigo, sino el camino hacia la libertad. Si esta historia tocó tu alma tanto como tocó la de ellos, suscríbete al canal, déjanos tu like y comparte este video con alguien que crea en los amores imposibles. Tu apoyo es lo que nos inspira a seguir contando lo que pocos se atreven a decir, historias que arden, que duelen, que viven. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en la próxima historia.